Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece. Bobby Kennedy. A continuación va a dar su disertación el distinguido ingeniero Aníbal López Navarro. Entre los estudios de nuestro ponente tenemos Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, Ecuador, Magíster en Gestión de Calidad y Productividad. Además, en el Instituto NPS Global, especialidad en armas de destrucción masiva en el Centro de Investigaciones Técnicas de las Fuerzas Armadas, Argentina. Entre los cursos realizados tenemos Curso de Seguridad en Explosivos, Argentina. Actualmente se desempeña como jefe de control y calidad de fabricación de armas y municiones en Santa Bárbara, EP, Ecuador. Secretario del Departamento de Seguridad y Pericias Técnicas en la Universidad Tecnológica Nacional de Buenos Aires, Argentina. Se desempeña también en esta misma universidad como profesor de curso de armamento. Además, tiene realizadas 2 misiones internacionales de paz en la ONU. La primera, denominada CRUPROFOR, del capítulo 7 del Consejo de Seguridad de la ONU, tratando el tema desarme por la fuerza. La segunda misión, denominada UNICOM, en la cual desempeñó la labor de observador militar, tratando el tema guerra de Irak y Kuwait. También desempeñó actividades de coordinador del Plan de Desarme 2017 en el Registro Nacional de Armas en Argentina. De Estado Civil casado con la doctora María Elena Viñán, profesora lingüística en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Recibamos con un fuerte aplauso a este gran ponente del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches con todos. Vamos a ver el tema de hoy, que es balística. Balística, como lo estemos mostrando, la definición y los tipos de balística, los componentes de una munición, los componentes de un arma de fuego, lo que es la balística forense, un poquito de historia, los tipos de punta, que son los proyectiles, que es lo que estudia prácticamente la balística forense, datos de cavidades y penetraciones de puntas y ejercicio de detección de deflagración. Es mucho por hablar con respecto a lo que es balística forense, así que lo que vamos a hacer es simplemente crear la inquietud para que cada uno que le interese esta rama de la ciencia pueda dedicarse a investigar y después ver porque se necesitan peritos balísticos no solo desde el punto de vista estatal, sino también desde el punto de vista de perito de partes. El último caso que tenemos y que sigue siendo todavía de conocimiento público en la Argentina es ya confirmado por Gendarmería Nacional, el homicidio de Eficaz Nisman, con una Versa 22 que lo encuentran en la bañera, y supuestamente dicen que o por lo menos aquellos de la parte estatal dicen que fue un suicidio, pero ya está determinado desde el punto de vista balístico que fue un homicidio, por un montón de razones que sería bueno que cada uno le estudie a aquel que le interese este tipo de ciencia, ¿no? Esto es en grande la balística. Es la ciencia que estudia el fenómeno que ocurre desde la deflagración de la pólvora en la recámara del cañón, expulsa el proyectil a la dirección del blanco, llega al mismo y logra los efectos buscados. Una vez establecidos los efectos, se recuperan los restos del mismo para verificar su eficiencia. Normalmente se confunde lo que es la balística de efectos con la balística terminal. La balística de efectos es lo que se quiere lograr, es decir, cuánta energía tiene que llegar al blanco. El blanco puede ser un animal, para el caso de la caza, ¿sí? Caza deportiva, ¿sí? Y puede ser, digamos, para lo que es balística forense, digamos, una infracción penal, vamos a llamarlo de esta forma, hasta que se detecta que sí es un delito. Lo que tenemos primero acá es la balística interior. La balística interior es lo que me permite a mí tener los residuos de pólvora en el cañón del arma.
El cañón por lo general tiene un sistema de estrías, que ya lo vamos a ver, y eso es lo que le permite darle una trayectoria rectilínea al blanco. Eso evita en el vuelo, ¿sí?, 3 tipos de distorsiones, que también lo vamos a ver en la balística exterior. Porque la munición, por más pequeña que sea, es geodésica, parabólica, y tiene que vencer 3 tipos de resistencia. Primero, el viento, que lo hace mutar sobre el eje con el cual vuela, ¿sí? Un cabeceo, ese cabeceo es el que normalmente se hace cuando, ¿sí?, hay diferencia de presiones, es decir, que la munición, el proyectil, cabecea al momento que vuela, ¿sí?, va mutando la trayectoria en forma horizontal, y el último es el preceso o preceseo, que le dicen, que es como una rosita que va girando alrededor de la trayectoria. Todo eso se observa en el momento que impacta en el blanco, siempre y cuando no sea una caída libre, porque esa fuerza que le da la pólvora le permite llegar al alcance que yo quiero que llegue. Si no alcanza, hace un vuelo libre, es como una caída, de un objeto, igual impacta, pero puede impactar no con precisión, sino puede impactar en forma traversa, por decir así, es decir, a través o en forma cuadrada en el blanco, rectangular en el blanco. Entonces, la balística interior, fundamentalmente para la forense, es qué tipo de pólvora se utiliza, qué restos de pólvora se utiliza, y le da la dirección y el alcance que tiene que tener. Luego está la balística exterior. La balística exterior se lo considera como el vuelo libre sobre la trayectoria al blanco. No es que yo apunte al blanco y le vaya a pegar. El blanco se entrecruza, por llamarlo de esta forma, en la trayectoria del proyectil. Muchas veces ustedes van a observar en las pericias balísticas que el blanco se movió, o el blanco se agachó y el blanco no estaba en la posición prevista. Yo le apunto al blanco, pero el blanco tendrá, si es fijo o si en el vuelo hacia el blanco sufre vientos a través o se interpone hojas o ramas o lo que sea. Eso pasó mucho en la guerra de Vietnam. Los americanos tenían un calibre .223 o 5,56 milímetros, que había mucho volumen de fuego, pero que el combate era cercano. Las hojas, las ramas impedían, digamos, la llegada al blanco. Y además la forma de combatir de los vietnamitas era totalmente diferente al estilo, a la doctrina que tenían los americanos en ese entonces. En la balística terminal, en la balística exterior, lo que más interesa es la trayectoria que tiene el proyectil, punta o bala, al blanco. Luego tenemos la balística terminal, que también se la conoce como balística de efectos, pero balística de efectos es qué es lo que yo quiero lograr en el blanco. Ahí eso se maneja por porcentajes y eso también está de la mano con el consumo de munición que voy a utilizar. Eso lo utiliza mucho la Fuerza Aérea en sus ataques a sus blancos, por lo general los blancos de mar, a los buques de mar. ¿Qué es lo que hacen? Ellos buscan hostigar, neutralizar, destruir, y eso va en volumen de cantidad de munición que se emplea. Eso es la balística de efectos. ¿Qué es lo que quiero? Asustarlo. Entonces, ¿qué hago? Disparo mucho, lleno de municiones en una zona y el señor no saca la cabeza o el adversario no saca la cabeza y gano yo un cierto temor sobre el adversario. Es una balística de efectos. Ahora, balística terminal es cuando yo tomo ese proyectil y veo cuánto de esa masa de energía llegó al blanco. Normalmente cuando se ataca un ser vivo y se entrecruza un hueso, algún material duro, si es tejido es material blando, en la trayectoria del proyectil dentro de un cuerpo de un ser vivo y toca con el hueso,
se parte el hueso y se parte también la munición. Entonces, ¿qué hago? Es tomar la cantidad de restos de punta y lo comienzo a pesar para ver de qué gramaje es, y ahí voy levantando los indicios para saber qué tipo de calibre, de qué munición fue, qué tipo de pólvora utilizó, cuál fue la trayectoria, y qué es lo que se buscaba, ¿no? Porque el alcance puede ser que sea, estudiando el ser vivo, puede ser que sea u homicidio, o suicidio, o cualquier otra de la rama de delitos que puedan darse. Entre la balística exterior y la balística interior se habla de una balística intermedia que tampoco está o no está, digamos, en los estudios de balística. La balística intermedia es lo que da, si es, por ejemplo, en un ser vivo, si es un halo de Hoffman o un halo Fish. ¿Por qué? Porque estos tipos de impactos, por lo general, se lo dan en la zona craneana, deja un tatuaje bien marcado. Desde que sale de la boca del arma hasta que toca ese material duro que puede llegar a ser el cráneo, hay 3 zonas: zona 1, zona 2 y zona 3. La zona 1 es donde se mezcla los gases de la pólvora no quemada, pólvora quemada, que es la que genera el tatuaje, y el fuego. Es decir, es como una soldadura, es como un sello que queda marcado en la cabeza de ese ser vivo. La segunda es solamente restos de pólvora no quemada y restos de gases. Y el tercero ya es el impacto propiamente dicho, ¿no? En la zona 3, se consideran las distancias aproximadamente por calibres, ¿no? La zona intermedia es como máximo 5 calibres de la boca del arma. ¿Qué es el calibre? El calibre es el diámetro de la bala que vuela, es el diámetro, lisa y llanamente. Entonces yo tomo el diámetro, cuento 5 de esos valores y hasta ahí terminaría toda esa zona intermedia, ¿sí?, que en la balística puede determinar si el hombre o la persona o el ser humano se suicida o se estudiará el caso, ¿no? o es un homicidio. Lo que aparece aquí, esto es, que lo vamos a ver más tarde, es la zona, lo que se llama la zona de penetración. La zona de penetración en el cuerpo. Esta es la parte terminal que se estudia, que depende del tipo de calibre, va variando y va modificándose. Cuando veamos las puntas, vamos a ver qué tipo de cavitaciones se dan. La balística interior, como les dije, los fenómenos del arma, de que se golpea el fulminante hasta que abandona el proyectil la boca de fuego. Si ustedes pueden observar, acá está el proyectil o la bala. Toda esta zona es la zona intermedia que va de la boca hasta el vuelo libre, ¿sí? Acá ven gases, acá ven lo que sería pólvora no quemada, acá está lo que es el fuego, pólvora quemada y no quemada. Y acá en la parte, en este caso es un revólver, hay restos, ¿ven? Restos de fuego, humo, gases, que es lo que permite que en los poros de la mano del disparador quede impreso, como también si fuese un sello, entre los poros, restos de pólvora. En lo que es el estudio de deflagración de pólvora, y nosotros vamos a ver esos métodos, del método de la parafina, método del hisopo, que obtenemos restos de nitratos y nitritos que trae la pólvora y se los lleva al laboratorio para hacer las investigaciones, ¿no? Desde el punto de vista criminalístico, cuando se efectúa un disparo se presentan restos de plomo, bario, antimonio en el área estructural del arma, anterior y posterior, los cuales se encuentran conformados por los derivados nitrados, producto de la deflagración de la pólvora. Es decir, que se estudian los componentes químicos. Las pólvoras por lo general tienen 3 tipos de componentes: aquellos que son de emisión y quemado constante, aquellos que son progresivos y aquellos que son regresivos.
cada uno de esas composiciones químicas le da ese tipo de características, ¿verdad? Y obviamente las formas que tiene. Las pólvoras pueden ser tipo láminas o tipo cilindros, y pueden ser cilindros tan pequeñitos que entran en esa vainilla que pueden tener hasta orificios muy pequeños, ¿sí? Puede ser uno o más de uno, y eso va a generar obviamente un tipo de quemado. La balística exterior estudia los fenómenos que ocurren en el proyectil desde el momento en que sale del arma hasta que llega al blanco. En criminalística es el estudio de las trayectorias seguidas de la bala. Hace un ratito estábamos hablando, por ejemplo, de asesinatos, digamos, históricos, como el caso de John Fitzgerald Kennedy, el Bobby Kennedy, que nuestro presentador también hizo mención, el senador demócrata en la década del 68, y John Fitzgerald en el año 66. Para el caso de Kennedy, que sigue dando que hablar, si bien se inculpó al asesino Oswald, hubo una triangulación de disparos de distintos sectores. Y eso se ve perfectamente en la filmación en donde Jackie Kennedy quiere abandonar el vehículo presidencial saliendo por la parte trasera, porque inclusive se observa el segundo impacto, que no fue contra Jackie, sino que fue para asegurar la muerte de Kennedy. La particularidad que tuvo ese tipo de asesinato es que fue directamente a la cabeza. Ya vamos a ver en la mecánica de heridas de bala que un disparo a la cabeza es total y absolutamente incapacitante. Es decir, si a alguna persona le pueden pegar al corazón por entre 10 y 15 segundos, puede seguir sin vida, obviamente, pero puede tener actos sin conocimiento, pero con movilidad, ¿sí? En cambio, en el cerebro no, porque el oxígeno es fundamental para el cerebro y ahí directamente pierde todo tipo de vida. Esta es la balística de efectos, que estudia los efectos producidos en el proyectil en el blanco alcanzado, particularmente las características propias del orificio de entrada causado, ¿no? En criminalística estos efectos determinan en varios casos la intencionalidad del ejecutor del hecho. Puede determinarse si fue homicidio o suicidio en el caso de la víctima. Este, por ejemplo, se llama a boca de jarro, este tipo de disparo. No hay un tatuaje muy marcado, pero sí también se ve que es una especie, no se ve si no se entiende, que es un disparo a quemarropa, como también se dice en la jerga vulgar. Lo que tenemos aquí es un estudio, ¿sí?, donde se observa la penetración del arma y la salida. Fíjense las puntas, ahora vamos a ver unos tipos de puntas, que están formadas casualmente para lograr ese efecto, ¿no? En este caso es una punta de alta velocidad, fíjense que está con una ojiva tipo punta, tipo flecha, que lo que hace es un mismo orificio de entrada con un mismo orificio de salida. Lo único que si agarra un órgano vital, evidentemente incapacita totalmente a la persona. Pero si no agarra ese órgano vital, la persona puede llegar a continuar en su actividad, es decir, puede hacer uso de su voluntad. Para el caso de que si la persona está psicológicamente preparada, ¿a qué digo eso? A que busca un objetivo o está bajo los síntomas de la droga, entonces se vuelve muy vehemente con este tipo de armas, con este tipo de proyectil. Es muy difícil lograr la incapacidad o la actitud de la persona de no continuar. Eso se denomina en inglés stopping power o poder de detención. Y hay sobre este tema, entre el poder de detención y la intencionalidad o el efecto que se quiere lograr con el proyectil, hay una infinidad de teorías.
Me dicen que el stopping power no es la razón de ser como para detener a un agresor. Sí, para detener a un agresor es lo que sería balística terminal, la penetración y la cavitación que se genera en el cuerpo del atacante. Esta es la balística terminal, no sé si llegan a ver, esto es una masa balística. Se hacen estudios con respecto a este tipo de efectos. Normalmente se llama una masilla tipo Roma porque tiene la misma contextura que el cuerpo humano, muy similar. Entonces ahí se estudia lo que son los traumas que genera el impacto en este tipo de masillas. Se mide la penetración tomando en cuenta el orificio principal. Con esto se estudia fundamentalmente la preparación de los chalecos de protección personal, chalecos de protección antibala. Y ahí se genera, a lo largo de la historia, se genera una competencia. Los diseños de punta que puedan traspasar los diferentes diseños de blindajes corporales. También hay blindajes para vehículos y blindajes reactivos. Los blindajes reactivos son aquellos que al menor contacto de un impacto explotan y no llegan a topar el blindaje principal. Esto estudia los fenómenos que se dan en el blanco, los efectos colaterales y la cavitación, lesiones a seres vivos, recorrido, energía de impacto, efecto expansivo, distancia. Cuando hablamos de los efectos colaterales, se dio fundamentalmente en las policías de Estados Unidos, que ellos para batir blancos a cierta distancia, esto todo es se llama protocolo de empeñamiento. Utilizaban los calibres 7.62, fusiles Remington de la serie S700. Estos fusiles tienen una particularidad de ser muy precisos, tienen un cerrojo rotativo y lo fundamental, la diferencia entre un arma de puño y un arma larga, es que en el arma larga hay más tiempo para que la pólvora deflagre, se queme más, lo que se llama combustión completa. En los revólveres, combustión es incompleta, de ahí se ve la llamarada de fuego que sale por la boca, es decir, no toda la cantidad de pólvora se quema, y eso es muy factible para los peritos balísticos poder estudiar cuál fue la intencionalidad del atacante en el uso del revólver. Lo mismo que la pistola, son de combustión incompleta, no termina de quemarse o la pólvora se quema fuera de la boca del arma. Con el Remington 700 es tanta la energía que tenía que en lugar de incapacitar al atacante, rebotaba, salía del cuerpo del atacante, no en órganos vitales, y terminaba pegándole, por decir así, o impactando en una persona que estaba pasando, observando o viendo. Con lo cual lo que se hizo es bajar la cantidad de pólvora para que los alcances sean más precisos. Aquí observamos el ingreso del proyectil. Lo que tenemos acá es una cavidad permanente que está entrando dentro del tejido. Toda esta parte que está acá es tejido expandido, tejido abierto, muscular. Esto es lo que sería la cavidad temporal. ¿Por qué? Porque el mismo tejido, el mismo músculo, vuelve o intenta volver a su condición original. Y también hay restos de punta, restos de plomo, que es el núcleo que ingresa. Y luego viene una salida. Fíjense cómo el proyectil pierde su trayectoria dentro de la masa y sale por este sentido. Después vamos a ver una munición expansiva, porque también hay puntas, una que son veloces, otra que son retardantes, otra que son expansivas. Hay municiones también que, en ese sentido, el diseño humano, en este tipo de ingenios, no tiene límites. Estas son las partes componentes de
una munición. Acá tenemos la bala, este es el casquillo, algunos lo llaman vaina, otros vainilla. Dentro del casquillo está la pólvora y hay un iniciador, una cápsula, que la cápsula normalmente le dicen fulminante, pero el fulminato de mercurio es contaminante. Entonces, ahora hay otros tipos de pólvoras que son más trabajadas, con la ácida de plomo, la nitrocelulosa, nitroguanidina. Son componentes que hacen pólvoras bibásicas con mayor permanencia en el tiempo para ser almacenadas y al mismo tiempo no son contaminantes del ambiente, ¿no? Acá tenemos la munición partida, esta es la bala o núcleo de plomo, acá está el casquillo que une a la pólvora y esta es la cápsula fulminante. Entre la cápsula fulminante y la pólvora hay un oído, se le dice así, es un oído, es un hueco por donde pasa el canal de fuego. Este es un alto explosivo. Esto es una pólvora. Las pólvoras queman, los altos explosivos explotan. ¿Por qué? Porque están confinados en una cápsula, ¿sí? Con un golpe de impacto seco se genera un rápido calentamiento entre 500, 600 grados centígrados, quema rápidamente y pasa el canal de fuego a la pólvora. La pólvora se va quemando por contacto, se llama un quemado por simpatía. Este granito le pega al este y así se va sumando y se va generando, ¿sí?, en la transición de un estado sólido a estado gaseoso. Al estar en estado gaseoso, la cápsula comienza a inflarse, esto es latón, mezcla de cobre-zinc, muy flexible. ¿Para qué? Para que pegue en la recámara del cañón, que es acero, se afloje un poquito y pueda ser extraída por una uña extractora. Ahora lo vamos a ver en el arma. Termina de quemarse por simpatía, se generan los gases y acá hay un crimpiamiento de la punta en la boca de la vaina. Se crimpea, hay una máquina, un dial, que aprieta bien la boca, lo que sería el gollete. Este es el gollete, este cuadradito que está acá, este cilindro es el gollete. Se aprieta aquí, pero no una presión que impida que los gases puedan salir, porque si no la vaina se revienta, ¿sí?, y puede traer consecuencias al mismo tirador.